Ahora sí. Listo, gracias. Graciela, muchísimas gracias. Yo que estoy haciendo cosas contigo, he aprendido bastante de la presentación. Ahora nos va a acompañar Paula Matiz López, eh, que es doctora en Management and Development of Cultural Heritage de IMT, Institute of Advanced Studies de Lucca, Italia. Magister en Patrimonio Mundial de la Universidad de Turín, Italia. Especialista en políticas y asuntos internacionales y profesional en conservación y restauración de bienes muebles de la Universidad del Externado de Colombia. Ha sido además investigadora visitante de la University of West of Scotland en Escocia y del ICROM en Roma. Ha trabajado en varios museos nacionales e internacionales y se ha desempeñado como curadora de varias exposiciones de arte colombiano y docencia de varias universidades de Bogotá en las áreas de historia de arte, patrimonio cultural y conservación. Sus intereses giran en torno al arte colombiano anterior a 1930, la conservación preventiva y las metodologías de evaluación en conservación, temas sobre los cuales tratan varias de sus publicaciones. En la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural se concentran las cátedras relacionadas con historia y teoría de la conservación, conservación preventiva, historia del arte y de la cultura colombiana del siglo XIX, y el énfasis en gestión y planeación del patrimonio cultural. En esta ocasión, Paula nos va a presentar el tema Conformación del espacio urbano desde la enfermedad. Nacimiento de Agua de Dios, Colombia. Tienes la palabra, Paula. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Almir. Muy buenas tardes. Antes de iniciar, pues agradezco en primera instancia a la arquitecta Arroyo y al ICOMOS Panamá por esta iniciativa y por la invitación a participar en este evento. Bien, voy a referirme desde una perspectiva histórica a cuáles fueron los factores que definieron la conformación de esta población denominada Agua de Dios en Colombia. A diferencia de la mayoría de las poblaciones de Colombia, esta fundación no se remonta a la conquista o a la colonización española. Agua de Dios particularmente fue creada por las disposiciones gubernamentales de finales del siglo XIX. La intención de su establecimiento radicó en la necesidad de recluir en un lugar céntrico del país a los enfermos de lepra o, como hoy se les denomina, personas con la condición de Hansen. Aunque se conocen algunos registros de leprosorios o lazaretos desde la época de la colonia, fue en realidad, y de hecho, a principios del siglo XVII se registra ya la creación del Hospital de San Lázaro en Cartagena como uno de los primeros centros dedicados al tratamiento de los enfermos con lepra. Las regulaciones por parte del Estado para el manejo de los enfermos desde unas medidas de distanciamiento social y aislamiento, palabras que son últimamente muy recurrentes en nuestro léxico actual, se determinaron en realidad en las primeras décadas de la República de Colombia y van a tener mucha mayor fuerza hacia finales del siglo XIX, ya con una República de Colombia como una nación independiente. En 1863 hay una nueva constitución política de Colombia, es la constitución de Río Negro, y esta constitución convierte al país en un estado federado que pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia. En relación con los aspectos relacionados con salud pública, estas disposiciones pasaron a ser parte de la jurisdicción de cada una de las asambleas departamentales, es decir, era decisión de cada uno de los estados de forma autónoma. El mapa que están viendo es la división que había para 1870 por departamentos y nos vamos a centrar en el azul, que es el estado de Cundinamarca.
Durante varios años, la discusión sobre el manejo de los enfermos de lepra giró en torno a la conveniencia de generar un solo leprosorio de carácter nacional o tener pequeños lazaretos en cada uno de los departamentos o en cada una de las regiones. La diversidad de opiniones y la fragmentación administrativa respecto a esas regulaciones de carácter natural llevaron a que el estado de Cundinamarca, ubicado en la zona central del país, decidiera emitir unas leyes con el objeto de disponer de condiciones de funcionamiento para el leprosorio y que se permitiera a los enfermos de este estado confinarse en un solo lugar. Particularmente, la población de Agua de Dios surge a raíz de la necesidad de recluir en un lugar más cercano al interior del país, porque recuerden que ya existía un lazareto en Cartagena, a los enfermos de lepra y en especial a aquellos que provenían pues, de la zona andina. Concretamente, el leprosorio es el resultado de 3 leyes departamentales. Una de 1864, que le da el poder al gobernador del estado de Cundinamarca para crear el lazareto. Va a haber una segunda ley en 1867 que le va a dar como el poder presupuestal para que esto pueda ser realidad. Y por último, la ley 12 de septiembre de 1867, que de hecho ya crea efectivamente el Lazareto de Agua de Dios. Adicionalmente, en ese momento, el Estado de Cundinamarca le da a la Junta de Beneficencia, hacia 1869, de hecho, el leproso era un hecho pues, de carácter legal, administrativo e institucional en 1869. Este no llega a ser realidad sino con una ley posterior en 1870, cuando ese estado de Cundinamarca destina los terrenos llamados Agua de Dios, que quedan en ese puntico que tienen señalado en el mapa. Son unos terrenos que abarcan lo que se denominó Agua de Dios, Ibáñez, Los Chorros y parte de Malachí, que era parte del distrito de Tocaima, a 120 kilómetros al suroccidente de Bogotá, de la capital. Y allí iba a ser la sede del Lazareto. Los terrenos cubrían una extensión de 640 hectáreas y se adquirieron en un proceso de compraventa entre el secretario de Hacienda de ese momento, José María Baraya, y el que va a ser posteriormente el presidente de la República, el señor Manuel Murillo Toro. Cabe mencionar que la necesidad de aislar a los enfermos se debió a la concepción que en ese momento había sobre la lepra. Se suponía en ese momento que era altamente contagiosa y prácticamente era una preocupación a nivel mundial de salud pública. Entonces, el gobierno ordenó la construcción de unas 40 casas y dispuso de forma obligatoria que los enfermos debían aislarse en esta región. Para, entre otras cosas, tener un aislamiento de poblaciones sanas. Esa medida de reclusión de los enfermos generó una resistencia muy fuerte por parte pues, de los afectados y especialmente de las familias, porque eso implicaba una separación familiar y se obligaba a que los enfermos debían movilizarse a Agua de Dios y separarse en las orillas del río Bogotá. Este es el río Bogotá, pasa por aquí. Y el punto de separación era acá, justamente en el puente que cruzaba ese río denominado Los Suspiros. Ese era el límite natural entre los terrenos otorgados a los pacientes y las poblaciones sanas. Durante años los enfermos cruzaron el río en Andarivel hasta 1872, es la fotografía que ven en esta esquina, y fue además construida pues, por una iniciativa privada. Después se va a empezar a construir este puente denominado el Puente de los Suspiros,
Fue, de hecho, llamado así por el hecho de la separación familiar. Era allí donde se separaban las familias. El enfermo después debía caminar aproximadamente 11 kilómetros hasta la población. Este puente, hoy por hoy, entre otras cosas, declarado Patrimonio Cultural en Colombia, fue uno de los primeros puentes concebido como un paso a suspensión sobre el río Bogotá. Está compuesto pues por dos murallas, son dos estribos con cuatro arcos de cal y canto, y posee hoy por hoy pues no es de madera, pero originalmente era de madera. Se sostenía sobre tirantes pues para reducir esa oscilación, y unos cables de acero galvanizado. De hecho, como la primera utilización de este tipo de materiales en una construcción de este tipo en Colombia, estaban soportados por 16 barras de hierro. Este puente lo hace un ingeniero, uno de los primeros ingenieros civiles de Colombia, Timoteo Gutiérrez. Las primeras construcciones en las que se tiene referencia son esas 40 casas que se mandaron a hacer en lo que se denominó en ese momento el marco de la plaza. Sin embargo, esta población no tiene, digamos, los mismos parámetros de disposición urbana que se tenían en la colonia, donde había una composición en damero muy claramente establecida, pues digamos con esta organización ortogonal. Se va a establecer un lugar que va a ser este cuadradito de acá como la plaza, y las 40 casas giraban pues alrededor de esa plaza. También está allí un tambo para el servicio religioso, y la casa cural y la casa para el administrador. Ustedes pueden ver en este mapa que en realidad la organización espacial de Agua de Dios pues no corresponde a las disposiciones de damero y ortogonales que se tienen en la mayoría de los pueblos que vienen de una fundación colonial. Según se menciona en alguna bibliografía histórica, la casa cural era una choza pajiza construida de bareque con con techada con hojas de palma, y eso no se va a modificar hasta 1909. Muy temprano también, hacia 1872, se construye la escuela. Luego se va a abrir una oficina de correos nacionales, un espacio importantísimo. No tenía mayor particularidad, era una casa común y corriente, pero su función era importantísima porque era la única forma de tener contacto los enfermos con sus familiares sanos en el resto de Colombia. Y también se abre una tienda de ropa. Antes de seguir, quiero que presten atención a estos retenes, por algo que ya les voy a mencionar un poco más adelante, los lugares que están acá marcados como retenes. La población sana que habitó durante el siglo XIX en Agua de Dios se restringió a unas cuantas personas a cargo de la administración, y pasados algunos años entraron las órdenes religiosas, especialmente los hermanos salesianos y las hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Ellas fueron pues digamos, estas dos órdenes religiosas fueron las únicas las únicas poblaciones sanas que permanecieron en esta población, y se hicieron cargo no solamente pues de las actividades relacionadas con el culto religioso, sino también con el cuidado de los enfermos, y se hicieron cargo de la educación. Para 1875 se encuentran algunos balances contables que reflejan un empréstito para la construcción de lo que denominaron la Casa de los Locos y el Hospital de la Caridad. Se trata justamente de estas dos fotografías históricas y parte del antiguo hospital de Agua de Dios. Muy probablemente esa Casa de los Locos se trate en lo que posteriormente los archivos van a hacer referencia como el manicomio. Es algo interesante, ahí, digamos, tomar un poco esta situación de salud mental ante condiciones de aislamiento y sobre todo de separación también familiar. La estructura que colinda con el manicomio o con la Casa de los Locos va a ser posteriormente el albergue San Vicente, un albergue masculino. Durante los primeros años del siglo XX, las normas vinculadas con la separación familiar fueron menos estrictas,
y se da en algún momento un permiso que permite a los allegados trasladarse con los enfermos a Agua de Dios. Sin embargo, esa decisión implicaba que una vez adentro del caserío no podrían volver a salir. Esa medida, si bien favorecía la unificación familiar, también establecía una cierta restricción de movilidad con el fin de evitar el contacto de poblaciones sanas y evitar extender el contagio. Las instituciones administrativas y las órdenes religiosas enfrentaron el reto de controlar y manejar las interacciones entre población sana y población enferma al interior del pueblo. Entonces se crearon albergues de hombres y mujeres para enfermos y para sanos, las escuelas de niños y niñas para niños enfermos y niños sanos. En resumen, se edificaron asilos, hospitales, sedes administrativas, casas médicas, en las casas médicas especialmente donde se hospedaban evidentemente el personal médico que atendía a los enfermos y que estaban hacia las afueras del pueblo, y se erigió la plaza de mercado, la plaza de toros y todo era regulado separando las actividades de población sana y de población enferma. Este asilo, por ejemplo, que era el asilo de las Mercedes, una de las primeras construcciones que tuvo Agua de Dios, empezó a construirse hacia 1905 y después se puso en uso hacia 1909. Fue realizado con donaciones de la Sociedad de San Lázaro de Bogotá. Esto era como unas asociaciones de beneficencia específicamente para población con lepra, y con algunos fondos nacionales también se utilizaban. Este asilo en particular fue utilizado para niñas enfermas y huérfanas. Las entidades civiles y las entidades religiosas determinaron medidas que buscaban disminuir el contagio, estableciendo una forma de vida cotidiana pues muy particular. Ante los nuevos nacimientos, por ejemplo, se dispuso que si el recién nacido poseía la enfermedad, podía permanecer con sus padres siempre y cuando ellos también estuvieran enfermos. Pero si el niño o la niña presentaba algún síntoma y sus progenitores eran portadores de la enfermedad de Hansen, entonces la criatura era llevada a un edificio y era retirado hacia salas cunas. Lo que ustedes están viendo acá son justamente edificaciones de salas cunas. Si los niños si los padres eran enfermos, si los niños eran sanos, también eran retirados hacia asilos y hacia salas cunas mucho más afuera de la población, como este que está aquí, que queda realmente retirado del centro, para evitar justamente el contagio. Cuando los niños alcanzaban la edad para comenzar los estudios escolares, entonces eran llevados a internados y pues a cargo de los padres salesianos o de las hermanas corazonistas. Por supuesto, si llegaban a ser enfermos, pasaban entonces a internados para niños enfermos o niñas enfermas. Una de las medidas adoptadas fue la construcción de una alambrada que circundó el pueblo. Básicamente era una cerca. Y ustedes ven ahí parte del Museo de la Lepra en Agua de Dios, un testimonio de parte de esa alambrada. Aunque existieron protestas por esa disposición, los registros muestran que en 1913 el cordón sanitario, como se le denominó, ya era un hecho. Asimismo, la administración ordenó la construcción de una serie de retenes que bordeaban la población y daban pues todo el perímetro para custodiar y evitar, pues entre comillas, alguna fuga. Por supuesto que se fugaban porque controlar un territorio tan grande con una alambrada, pues en todo caso era posible que ocurriera. La vida de los habitantes fue en cierta medida regulada por las autoridades. Había policía enferma y policía sana. La policía sana estaba en un perímetro más exterior y la policía interna enferma custodiaba hacia un círculo concéntrico, digamos, más cercano al pueblo. Parte de las regulaciones también estaba, por ejemplo, en los matrimonios. Debían ser aprobados por las autoridades y normalmente solo era posible llevarse a cabo entre parejas de enfermos o entre un par de personas sanas. Adicionalmente, cada enfermo llevaba una tarjeta
al ingresar agua de Dios se llevaba, digamos, un registro, que es un poco lo que ustedes están viendo acá, un registro de control, y también se daba una tarjeta con la cual, digamos, se controlaba la circulación de las personas. Y se identificaba, digamos, a esa persona como portador de la enfermedad de Hansen. Adicionalmente, y esto ya venía desde Europa realmente, hubo una moneda específica que se denomina además la zareta, una moneda específica que circulaba al interior del pueblo. Esto con el temor de que evidentemente el intercambio de billetes y de monedas pues pudiera transmitir el bacilo. La lepra es un bacilo. Algo muy similar a nuestros temores contemporáneos y la desinfección de cuanto cosa que tocamos. Era exactamente la misma situación a finales del siglo XIX. Bien, en Colombia pues hubo varios leprosorios, ya les había mencionado el Hospital de San Lázaro en Cartagena, pero también hubo dos más que fueron especialmente importantes. Uno en Contratación en Santander y el otro en Caño del Oro, en Isla de Tierra Bómbara, en Cartagena. Que al ser en una isla, pues digamos que había sido un lugar idóneo para colocar un leprosorio porque quedaba retirado de la ciudad. Este fue uno de los más antiguos y con este ocurre una situación muy particular porque hacia 1950 hay una preocupación por las condiciones de higiene que están sufriendo los leprocomios. El ministro de Higiene en aquel momento ordena el traslado de aproximadamente 500 pacientes que había en Caño del Oro hacia Contratación y Agua de Dios. La gran mayoría fue en Agua de Dios. Los trasladan y posteriormente, unos meses después, en septiembre de 1950, la Fuerza Aérea bombardea la isla y quema los edificios del antiguo leprosorio. Este antecedente no era que se le hubiera ocurrido a la Fuerza Aérea así nomás, sino que viene de un bombardeo que habían utilizado los estadounidenses a la isla de Penix, en los años 20, bombardeando justamente esta isla porque había sido un sitio de reclusión para enfermos de viruela. Entonces aquí hacen un poco lo mismo y ustedes lo que están viendo acá es parte de las ruinas que todavía están en pie de los edificios que componían este leprosorio en Caño del Oro. Los habitantes de Caño del Oro entonces se repartieron, la gran mayoría llegó a Agua de Dios y esto generó además que se formaran colonias. Entonces había colonia costeña, pues justamente las personas que provenían de Caño del Oro y colonias andinas dentro de la población. En resumen, y para sintetizar acá, la vida cotidiana y sociales se configuraron y se influenciaron por las disposiciones sanitarias dictaminadas por el gobierno, las entidades civiles y las órdenes religiosas. Lógicamente, pues estas medidas respondieron al concepto y al conocimiento que se tenía en aquel entonces de la enfermedad en el mundo y en el país. Esta idea fue cambiando a medida que se fue conociendo mucho mejor la enfermedad. La lepra empieza a tomar el nombre de Hansen, por justamente Arnold Hansen, que encuentra que es un bacilo y que se establece en uno de los congresos en La Habana en 1948. Y también la entrada de nuevos tratamientos terapéuticos poliquímicos. La lepra tiene una particularidad y es que es ácido alcohol resistente, entonces en realidad necesita una combinación de medicamentos para poderse tratar. Hasta este tratamiento se empezó a utilizar en la década de los 60 y en ese momento entonces la enfermedad empieza a reducirse y prácticamente a los pocos años ya no es un problema de salud pública, ni en Colombia ni en el mundo. Sin embargo, la población de Agua de Dios y las personas con Hansen cargan un estigma y una discriminación muy grande
incluso todavía. Este estigma en realidad es dado en tiempos atrás, no fueron por las disposiciones de aislamiento propiamente dicho. Los enfermos de lepra se le tiene un temor incluso en los textos bíblicos, se habla justamente de los enfermos de lepra, y de ahí viene además la connotación y la relación con San Lázaro. Entonces, desde ese entonces hasta hoy, en gran medida, cargan con un gran estigma y una gran discriminación. Y hay algo muy interesante que es con lo que quiero cerrar. La población de Agua de Dios hoy por hoy se ha organizado, ha fundado una corporación que se llama la Corso Hansen, que es una organización civil que lucha contra la enfermedad y la discriminación de personas con Hansen. Esto ha llevado a recuperar la memoria histórica, a reivindicarse de las medidas extremas, y se llegó al punto en el que la comunidad médica, a través de la Academia Nacional de Medicinas, ofreció, esa es la foto que les estoy mostrando, unas disculpas públicas, simbólicas, por las medidas extremas a las que se llegaron a tomar en esta población. En realidad, y con esto quiero terminar, hay que verlo pues en el contexto, en realidad, con el conocimiento que se tenía de la enfermedad para aquel momento y las disposiciones que estaban en su momento disponibles para el tratamiento de las personas y evitar, digamos, una propagación hacia unas personas sanas. Yo creo que de pronto en los próximos 50 años, de pronto alguien estará haciendo un seminario parecido a esto, hablando del coronavirus y lo exagerados o no que fuimos en este contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Estaba pensando justamente eso cuando, con tus últimas palabras, qué pasaría de aquí a 50 años con este contexto. Tú nos expusiste desde una visión histórica con el poblado de Agua de Dios, bueno, justamente esa población sana, esa población enferma, y las construcciones arquitectónicas que se dieron, y las medidas, ¿no? Esos matrimonios entre sanos y enfermos, y todas las disposiciones. La verdad que muy interesante, muchísimas gracias. Damos ahora la bienvenida a nuestro último conferencista en el día de hoy, José Javier Alayón González. Es doctor en proyectos arquitectónicos, 2010, y máster en paisajismo, 2007, ambos títulos por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Arquitecto, 1998, por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Actualmente es investigador y profesor de proyectos arquitectónicos, historia de la arquitectura moderna y de arquitectura del paisaje en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Ha dictado conferencias en universidades y publicado artículos sobre estas áreas en distintas revistas internacionales. Su libro, Villanueva, Investigación, Docencia y Arte, Arquitectura del Academicismo a la Modernidad, recoge parte de su tesis doctoral sobre el arquitecto venezolano. Tras una estancia postdoctoral del 16 al 17 en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, para profundizar en las arquitecturas expositivas y los urbanismos feriales, ha centrado sus pesquisas en estos espacios efímeros en la modernidad latinoamericana. Nos hablará entonces hoy de espacios feriales en pandemia. José, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Adriana. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bien. Vale, muchas gracias. También muchísimas gracias a ICOMO Panamá y especialmente a la arquitecta Silvia Arroyo por la invitación. Como bien decía Adriana al comienzo, esta es una oportunidad muy interesante, más fácil probablemente que antes de la pandemia, así que celebremos estos aspectos positivos del aislamiento físico más que social, como me gusta hacer énfasis a mí. El caso que yo les propongo pues está centrado en Bogotá, que es de donde les hablo, pero es un caso que ha pasado en muchas ciudades latinoamericanas. Algunas de ellas las he estado estudiando en estos últimos meses. De hecho, es un recurso que se ha utilizado en muchas ciudades, así que voy a ser, digamos que bastante genérico en los casos que analizaré.
me centraré en lo que está pasando hoy, haré una breve reseña hacia el pasado y muy temerariamente me haré como una especulación sobre lo que podría pasar en el futuro en estos espacios que ya tienen más o menos casi 2 siglos de vigencia, ¿no? Pensemos que la primera gran exposición es en 1851 en Londres, de categoría internacional, y desde entonces no se han dejado de producir a través de los años y de pandemias y de guerras y de muchas otras circunstancias. Eh, Muchos de estos recintos, como les decía, en nuestras ciudades latinoamericanas se construyeron durante los procesos de modernización del siglo pasado, transcurriendo un camino relativamente similar al de las ciudades industriales del norte que sucedió en el siglo XIX, justamente también durante sus procesos de industrialización que coincidieron con las circunstancias sanitarias que todos conocimos y que terminaron produciendo muchísimos problemas sanitarios. Al mismo tiempo, en nuestro caso latinoamericano, decía, fue la oportunidad en que muchas personas venidas, emigradas desde la ruralidad, se aproximan a esta nueva urbanidad de viviendas salubres, coincide con el pleno desarrollismo construido con la modernidad, una arquitectura y un urbanismo que, como ya hemos visto en muchos casos, nació de esas epidemias decimonónicas. También, y esto es una particularidad de latinoamericana, al mismo tiempo que accedían a viviendas modernas, bien ventiladas, bien iluminadas, también se produjeron los cinturones de barrios autoconstruidos y el hacinamiento asociado a ellos, que justamente hoy, un siglo después casi, también siguen siendo las zonas más azotadas por el COVID, ¿no? Este señor que ven abajo a su derecha, que todos conocerán, ese hombre varón, sano, atlético, con el brazo alzado, que representa el modulor de Le Corbusier, ha vuelto a caer enfermo sobre una camilla, como ya lo hizo en 1955, en el Hospital de Venecia. Yo pienso que Le Corbusier tuvo que claudicar y dibujarlo acostado y con el brazo abajo, para demostrar que el hombre también es débil y es mortal, sobre todo, ¿no? En ese caso, el de Venecia, pues era un proyecto muy interesante, sobre todo por la relación que establecía entre la persona acostada, en cómo entraba la luz, la altura del techo, etc. Ahora, ese nuevo personaje moderno, convaleciente, que ya ha terminado de aceptar su fragilidad, incluso ante un bicho que no vemos a simple vista, tiene un techo muchísimo más amplio, más alto, obviamente improvisado y adaptado a las circunstancias de las emergencias sanitarias que hemos sufrido en la mayoría de nuestros países. Este es el caso de Corferias, aquí en Bogotá. Este techo que ven de estructura en madera se levantó en 1954. En su momento fue un hito arquitectónico, constructivo, pero sobre todo social a nivel de usos. Era la primera feria exposición internacional de la ciudad y una de las primeras de Latinoamérica, que de nuevo, insisto, reproducía esos pasos por los que habían pasado Londres, París, las grandes capitales, ¿no? Estas exposiciones se diferenciaban claramente de las celebratorias de los centenarios que habían pasado unas décadas anteriormente. Aquí el objetivo ya es otro. Ya no están los problemas identitarios a los que las repúblicas se enfrentaron en su momento, sino el plan era básicamente abrir el comercio, vender, atraer clientes y otros que no eran tan evidentes, pero que ya comentaré. Abajo vemos una foto de la construcción con estas armazones de madera laminada que se trajeron desde Holanda. Hay que entender que Colombia es un país que lo atraviesan 3 ramas de la cordillera andina, lo cual su red viaria siempre ha sido muy complicada, limitada. Pues imagínense traer esto no solo desde Holanda, sino luego hacerlo subir hasta los 2.600 metros a los que está Bogotá. Otro que es muy interesante del caso específico particular de Bogotá, pero que insisto, se repite en muchas otras ciudades, es que este nuevo uso, el de la exposición, el recinto ferial para vender modernidad
avances, tecnología, para impulsar el comercio nacional e internacional, era un caso clarísimo de ese nuevo urbanismo moderno, higienista, asociado a estos nuevos usos, en donde las tecnologías constructivas también se ponían de manifiesto, las novedades, las que se mostraban propiamente en los pabellones y las que los comerciantes o fabricantes exponían. Y al final esto era el síntoma de una nueva sociedad industrial. Decía que en el caso de Corferias en Bogotá, vemos en la imagen de la izquierda, está íntimamente ligado, es vecino, temporal y físicamente. Una vez que se termina de construir el centro urbano Antonio Nariño, el Cuan, que son estos bloques absolutamente le corbusianos, probablemente el ejemplo más excelso de ese bloque moderno en Colombia. Inmediatamente después se promueve y se construye el recinto ferial y siempre han estado vecinos de ese momento. Yo diría que la historiografía lo ha mantenido literalmente detrás del Cuan, así como el recinto habitacional aparece en todas las historias y es parte del imaginario de los arquitectos. Muy poca gente relaciona este recinto ferial con ese momento. En la de la derecha, incluso podemos ver al fondo, muy cerca de la línea de horizonte, la ciudad universitaria de Bogotá, con lo cual todo este sector de la ciudad se configuraba como en un nuevo vector que finalizaba incluso en el nuevo aeropuerto del Dorado, también en un momento clave de la aviación colombiana e internacional. Como les decía, esto ha pasado en muchas otras ciudades, que el recinto ferial se convirtiera en hospital o en instalación sanitaria. Aquí simplemente traigo a colación tres, Tecnópolis en Buenos Aires, que está mucho más alejado del centro que lo que está Corferia respecto del centro de Bogotá. Y FEMA en Madrid, que también fue uno de los primeros en tomar esta decisión de convertir el recinto en un hospital. De que estamos realmente en una guerra, ¿sí? Es que el término hospital de campaña viene de ese contexto. En estos gráficos que ven, en línea punteada está lo que significa todo el recinto ferial o los pabellones techados, digamos, y lo que están rellenos son los espacios que se destinaron o bien a hospital o a lugares de internado o a cualquier otra función de apoyo al tema sanitario. Para que se den cuenta de la magnitud de lo que significaban estas nuevas instalaciones hospitalarias respecto de los recintos feriales. Ahora voy a pasar muy rápido por imágenes que todos hemos visto en algún momento. Sigo repitiendo al modulador acostado, viendo ese techo heroico del que se ufanaban estas grandes instalaciones feriales. Esta idea de que bajo un único y gran techo podía pasar todo debajo, la flexibilidad máxima, comparado con este cuerpo convaleciente sobre la camilla, totalmente aislado. No me quiero imaginar la sensación que debe tenerse de sentirse mal y además tan desabrigado en un lugar como este que era Corferias en su momento inicial. Otra foto de Bogotá, de los pabellones que se dedicaron para la hospitalización. Aquí ya con esta compartimentación muy militar, matemática, estadística, ¿no? Un problema de la pandemia es que todo se ha convertido en números, en enfermos, en fallecidos, en recuperados. Cada vez vemos cifras, cifras, cifras y nos olvidamos que detrás de esas mamparas hay personas, ¿no? O el caso de Tecnópolis, también muy similar a todos los que hemos visto. Es interesante cómo se homogeniza también este paisaje de la pandemia a partir de estas instalaciones improvisadas. Y esta foto que me parece muy diciente y clarificante de lo que somos probablemente como sociedad hoy día, unos militares cuyos ministerios u organismos tienen unos presupuestos mucho más abultados que probablemente los que tengan las sanidades públicas,
para que al final terminen siendo estos militares los que armen las camas de una instalación sanitaria precaria que no se ha hecho antes, ¿no? Lo pongo como a modo de reflexión. Como les decía, la solución se ha aplicado en muchísimos otros lugares, no solo del mundo, sino de Latinoamérica. Uno de los últimos ha sido el Poliedro de Caracas, un edificio moderno, paradigmático en la modernidad, no solo venezolana, sino de Latinoamérica, que reproducía estas grandes cúpulas geodésicas. Este caso también es muy llamativo porque este ha sido como el templo de los grandes espectáculos, del culto a la música. Los mejores artistas pasaron por ahí, los mejores deportistas. Sobre todo ha sido el templo de la belleza. Durante muchos años fue la sede de la elección del concurso de Miss Venezuela, con lo cual siempre ha sido un espacio en donde lo bonito, lo excelso, la belleza en general ha estado como en un primer plano. Ahora pasa todo lo contrario. Lo que mostramos son cuerpos débiles, frágiles, enfermos. Los espectadores se han vuelto en protagonistas. Les decía que esto ha pasado en todas partes. Esta fantástica instalación de Belgrado también se ha convertido bajo esta lógica militar del campamento de campaña en hospitales. Insisto en que se pongan en la situación de estar mirando acostados sobre esta camilla hacia el techo, que seguramente no es algo que hagamos de manera natural cuando entramos ahí. Irán, la Fira de Barcelona, detrás de alguna de estas paredes, a escasos metros está el pabellón de Mies del año 1929, ¿sí? Un paradigma de esa arquitectura ventilada, higiénica. Pues volvemos, como nos mostraba muy bien la ponencia anterior, a estar prácticamente en el punto de partida. La Feria de Berlín, de Nueva York, Wuhan, el epicentro de todo esto, también fue pionero en reconvertir los espacios deportivos en estos hospitales, ¿sí? Haciendo énfasis de nuevo en esto de que lo que era el escenario del deporte, del cuerpo sano, atlético, poderoso, ahora es el lugar de la enfermedad y de la sanación. O volviendo a nuestro subcontinente, pues edificios patrimonialmente muy importantes, como este estadio municipal, Maracaná, incluso otras instalaciones, también han tenido que ceder su escena o su espacio libre para subsanar las deficiencias de una instalación sanitaria. Hasta llegar al punto, este quizás el más dramático y no sé, a mí me afectó particularmente el hecho de convertir en morgue el Palacio de Hielo. Fue como el culmen de la catástrofe que estábamos viviendo, en este caso en España. Dicho esto, voy a recordar rápidamente cuál es el origen de todas estas cosas, y por eso me voy un poco al ayer y utilizo esta imagen de fondo que todos reconocerán, que es el Crystal Palace de Joseph Paxton, construido en 1851, que como también todos sabrán es una estructura que se realiza a partir de la tecnología que se usaba para invernaderos, ¿no? Es un momento también interesante de la integración entre ingeniería, industria y arquitectura, lo prefabricado, lo ligero, lo transportable, lo iluminado. No, yo no diría lo ventilado porque aquí hay una idea de control fundamental para reproducir estas naturalezas artificiales, y es bajo estos grandes techos muy amplios, flexibles, que se empieza a exponer, a educar y a auscultar la sociedad de su momento, y mi planteamiento es que sigue siendo muy similar hoy día. Se exponían básicamente innovaciones, ¿sí? Era el momento del desarrollo industrial y tecnológico de muchos países, con lo cual empezaba a haber un excedente y la competencia entre naciones era importante, con lo cual se vendían mercancías, pero también técnicas, incluso material intangible como ideas. Este fue un lugar privilegiado para dar cabida a todo eso, ¿no? Muestra la Torre Eiffel también como otro legado paradigmático que la arquitectura ha dejado de estos grandes eventos, pero podríamos mencionar muchos otros que
como ya hemos comentado, van en paralelo muchas veces a situaciones como las que estamos viviendo ahora. De hecho, avances tecnológicos sanitarios asociados a esta nueva necesidad de higiene están muy ligados a esta primera exposición, y es que los primeros sanitarios públicos estuvieron instalados en el Crystal Palace. Se les llamaba Monkey Closets. Todavía no he descubierto dónde viene la analogía animal. Lo cierto es que fue absolutamente revolucionario y tuvo un grandísimo éxito, y de ahí pasó luego incluso al espacio público de la ciudad, y por supuesto cada vez se mejoraban más las instalaciones sanitarias en lo privado. Como espacio de concentración o gran escenario público, piensen también que para 1851 no había grandes eventos ni grandes espacios donde se pudiese concentrar la sociedad. Empieza a ser un espacio privilegiado para los estados modernos, para educar a una sociedad que viene del campo rural, que poco a poco se empieza a urbanizar o a industrializar, y al mismo tiempo que la educa, la está vigilando, con lo cual digamos que es un 2 por 1. Bajo esta gran cubierta, pues seguramente no de manera simultánea, pero se podía dar acceso tanto a la reina Victoria como a sus súbditos más pobres que podían venir del campo, ¿no? Esto también es muy interesante porque se sigue manteniendo a día de hoy, y es que en los recintos de exposiciones hay un acceso directo a la cultura y a las novedades. Yo diría que por un módico precio más antiguamente que ahora, pero digamos que alguien que quiera estar a la última en literatura, en tecnología, en moda, puede asistir a cualquier feria y verá cosas que de otra manera sería mucho más difícil. Obviamente Internet ha cambiado mucho todo esto, pero hasta hace muy poco seguía siendo un lugar privilegiado. Este es el inicio también del turismo de masas, con lo cual no solo se veían mercancías y técnicas de otros países, sino también el mundo se reconocía dentro de estos lugares. E insisto, sobre todo la mezcla de clases sociales interesados todos por temas o recursos similares. Y por último, el cuerpo humano también siempre ha tenido un papel privilegiado, un lugar privilegiado dentro de este gran vitrina que han sido los recintos feriales. Solamente voy a mencionar dos casos: la Feria de Nueva York, donde el Ministerio de Medicina y Salud Pública tenía su propio edificio, en cuyo interior los visitantes podían introducirse en un cuerpo humano a una escala mayor, y podían ver a través de un iris aumentado o pasar muy cerca del latido del corazón, o incluso en estas esculturas que se mostraban en la fachada del edificio, el cuerpo en su anatomía se presentaba también de una manera muy pedagógica. Esto sigue siendo a día de hoy también un tema de interés. Otro caso singular de los muchísimos que hay, la instalación que desarrolló la cineasta española Isabel Cochet, que llamó Miguelín, que era este gran muñeco que interactuaba con los visitantes. También tuvo mucho éxito, y lo llamativo es que en un mundo hipertecnológico, algo tan natural y tan básico como el cuerpo sigue siendo todavía un tema interesante o de interés. Esto ha pasado por sus más y sus menos. A mediados del siglo pasado todavía Bélgica tiene colonizada al Congo, y en su exposición de Bruselas todavía muestra esta especie de zoos humanos, como se la ha llamado últimamente, en donde se expone a los nativos del Congo como parte, como una mercancía más, ¿no? Esto es una mezcla evidentemente de colonialismo sobre todo, pero también de los avances en ciencias sociales y de estudios antropológicos, y por supuesto de mucho espectáculo. Otra curiosidad: en el pabellón Philips de esa misma exposición, diseñado por el mismo Le Corbusier, había como un ancestro del Miguelín que vimos antes, con ese bebé que estaba proyectado en esas paredes inclinadas. Para terminar con este repaso histórico, simplemente hacer énfasis en que estos
nuevos escenarios de la sociedad industrial en el siglo XIX en Europa y en el siglo XX en Sudamérica. Son espacios donde la sociedad empieza a reconocerse, pero sobre todo a vigilarse y autocontrolarse. ¿Qué pasará mañana? Y aquí es donde me voy a ir un poco de bruces, seguramente voy a especular simplemente, no tiene ninguna base científica, yo creo, más allá de lo que les he contado hasta ahora. Seguirán siendo techos aprovechables. Y esto es un dato muy interesante y particular, y es que las exposiciones como recintos masivos y grandes y eventos nacen prácticamente en paralelo a los museos, a los grandes museos y las colecciones, Louvre, Victoria and Albert Museum, etcétera, etcétera. Tienen un recorrido muy similar al de las exposiciones. Y en el momento en que se inicia la pandemia, los museos cerraron y los recintos feriales siguieron funcionando, con otra utilidad, pero siguieron funcionando. Apenas ahora es que los museos se empiezan a reactivar, y esto es algo sobre lo que quiero llamar la atención, es la versatilidad y la adaptabilidad que han tenido ante multitud de circunstancias. Mi especulación sobre el futuro es, ¿se convertirán estos espacios en lugares pedagógicos como lo han sido hasta ahora? Y es que muchísimos descubrimientos los hemos visto por primera vez bajo estas cubiertas, la energía eléctrica, la energía atómica, el Sputnik ha estado expuesto, la NASA siempre ha tenido un stand privilegiado en los pabellones de Estados Unidos. Pues a lo mejor hay que recuperar ese vínculo innovador que han tenido estos espacios para convertirlo en aulas a otra escala, como espacios de ocio que también han sido muy importantes en el desarrollo de las ferias. De hecho, en muchos países se le llama feria no solo al evento de la venta de mercancías, sino a la parte lúdica, la vuelta a la luna, la noria, bueno, esta cosa que ven girando. Entonces se me ocurría que los cinemas, los autocinemas, podrían funcionar también perfectamente bajo estas cubiertas, o más aún, unos conciertos multitudinarios también desde nuestro carro, nuestro coche, tener que conecta con ese origen vegetal o natural o de jardín de aclimatación, de control que tuvo el primer Crystal Palace. Y es que probablemente tendamos hacia un control tan absoluto, y es que tenemos que admitir que hemos cedido en muchísimos de nuestros derechos personales como individuos y también colectivos ante esta situación de emergencia, y podemos caer en el peligro de que esta sobrevigilancia, ¿sí?, que inició con estos edificios, pues cada vez se radicalice más, hasta el punto de pretender vigilar y controlar una naturaleza que hemos excluido y sobre la que hemos perdido el equilibrio, con lo cual podrían convertirse también en nuevos espacios naturales de control absoluto. Termino con un par de imágenes que mezclan esta posibilidad de tratar de convertir en una nueva Arcadia moderna, higiénica, súper controlada, estéril, como la que podíamos ver en el show de Truman, ¿no? Esa sobrevigilancia. Ojalá que no lleguemos hasta allá y que tengamos que llegar un día hasta el límite de estos edificios para descubrir que hay mundo y vida más allá de esta situación de pandemia. Finalizo con esta fórmula muy básica. Es que para mí la flexibilidad arquitectónica de estos edificios es lo que ha permitido una mejor adaptación de nuestros cuerpos a lo largo de estos más o menos 170 años de historia. Y pienso que como patrimonio, no todo el tiempo declarado, pero yo creo que hay un patrimonio tácito de reconocimiento, sobre todo en Bogotá por Corferias. Pensemos que esas naves suelen ser el centro de votación más grande cuando hay elecciones a nivel nacional, por ejemplo. La gente identifica la democracia con ese espacio, o se celebra la maravillosa exposición de la Feria del Libro, perdón, o tantísimos otros eventos, con lo cual sigue siendo un espacio de referencia para la cultura.
en donde nuestros cuerpos pues, han tenido que interactuar de muchas maneras. ¿Cómo será en el futuro? No tengo la certeza. Yo parto de la idea de que la solución de esto es médica, principalmente, o sea, no estamos en una situación de hacinamiento. Evidentemente hay zonas hacinadas en nuestras ciudades, pero no es un problema de higiene colectiva como lo fue en el siglo XIX, así que una vez que aparezca la vacuna, se resolverá gran parte del problema. El tema es cómo haremos para evitar la siguiente pandemia en proporción a la naturaleza. Les comparto estos dos códigos sobre dos textos cercanos. Temáticamente, el de la derecha pues, es básicamente sobre esto que les he contado ahora, y el de la izquierda es sobre unos pabellones, que es una escala más arquitectónica, de la representación latinoamericana en la Bruselas del 58, que pretendían atrapar esa naturaleza tropical y extranjera en Bélgica bajo unas cubiertas similares a las que les he mostrado. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Estoy a su completa disposición para cualquier contacto. Ahí se los está pasando Modulor. Si se fijan, ya tenía celular en esa época, con lo cual también fue un absoluto visionario. Nada, muchas gracias. Gracias a ti, José Javier, realmente interesantísimo el foco que has puesto en estos espacios feriales, y me quedé pensando en esa mirada Foucaultiana que de alguna manera no nos vamos a poder salir de ella. Tengo una pregunta para comenzar el espacio de preguntas para ti, de Reina Loredo. Dice: buenas tardes, enhorabuena a todos los conferenciantes. Una pregunta para José. Hoy se reconvierten los recintos feriales. ¿Sabes qué espacios se reconvirtieron o si se reconvirtieron en otras pandemias? Por ejemplo, la fiebre española. Me parece que la idea de reconversión o la posibilidad de reconversión es moderna. Sistemas constructivos, flexibilidad espacial, etc. Pero entender que si ha habido otros casos a lo largo de la historia. Creo que sí. Sí, no lo he podido documentar, o sea, no sé si en algún momento de otras pandemias tengamos en cuenta que no ha habido, creo que ninguna tan radical o tan universal como la que hemos tenido hasta ahora. Sí sé que durante periodos de guerra, por ejemplo, estos grandes espacios han servido como hospitales de campaña o de almacenamiento de víveres o de material militar. Digamos que siempre han sido una especie de comodín para las ciudades, para poder albergar cuando ha habido catástrofes, inundaciones, terremotos. El primer recurso es el polideportivo, hasta del pueblo más pequeño. Digamos que la particularidad de ahora es que como el mundo se detuvo todo al mismo tiempo, estos espacios se quedaron vacíos y disponibles, con lo cual fue muy fácil reconvertirlos. No sé si respondo mucho a la pregunta de Reina, pero evidentemente la gran calidad espacial o la versatilidad es lo que ha facilitado esta adaptabilidad, y seguramente en el futuro podrá seguir sirviendo para muchas otras cosas. Muchas gracias. Almir, creo que tenés cerrado el micrófono. Ya. Tengo una pregunta que hace Raúl Murillo para Silvia. Raúl dice: en los últimos 20 años hemos visto que los desarrollos urbanos en el área de Azuero y Coclé están tendiendo a las viviendas unifamiliares estándar, es decir, de bloques de cemento y cubierta de chapa metálica, además de las torres de apartamentos en las playas. La pregunta específica es esta: ¿ves espacio para corregir ese rumbo y tratar de promover la arquitectura tradicional o algo parecido en el área? Silvia. Gracias por la pregunta. Pues yo lo veo de manera positiva y pienso que sí, ¿no? Tomando la pregunta que dejó al aire José Javier, que dijo cómo haremos para la siguiente pandemia, ¿no? Una de estas maneras de tratar con otra pandemia sería pensar en otro modo de hacer urbanismo, otro modo de hacer arquitectura, y más en estas regiones
que tienen los materiales a disposición, tienen los conocimientos a disposición, y pienso que sería digamos, creo que en algún momento vamos a llegar hasta allá, ¿no? Porque no es solo el hecho de la pandemia, sino la necesidad, digamos, de tener un mejor medio ambiente, ¿no? Y los materiales que nos ofrecen estas viviendas tradicionales también son mucho más sanos para el medio ambiente, ¿no? Todo esto yo espero que se vaya juntando y que finalmente termine en la necesidad de tomar en cuenta, tal vez no imitando exactamente igual, pero tomando en cuenta detalles de este urbanismo y esta arquitectura tradicional. Gracias. Gracias, Silvia. Tenemos una pregunta para Graciela. Graciela, ¿cuáles serían los impactos ambientales de los modelos urbanos dispersos y de baja densidad? ¿Cómo se relacionan con un mayor riesgo de epidemias? Bueno, En realidad son dos. Sí, en términos generales, un modelo de ciudad disperso implica un consumo muy alto de recursos naturales, no solamente en ocupación del suelo, en ocupación del territorio, que es uno de los que más sufren, y además que puede implicar pérdida de bosques por este crecimiento disperso, sino también por cómo el funcionamiento de ese modelo de ciudad exige un mayor consumo de energía en el transporte, ¿no? La movilidad obligada en vehículos casi todos, digamos, privados, automóvil privado. Esto obviamente, más consumo de combustible fósil y mayores emisiones de CO2. ¿Cómo esto se relaciona con una mayor incidencia pues, de pandemias y todo esto? Pues mencioné en la presentación que digamos que la presión que hay sobre los ecosistemas naturales de alguna forma ha incidido en que las enfermedades que existen de forma natural en muchos animales silvestres pues se pasen a entornos más urbanizados e incluso pueden llegar a ser saltos, ¿no? Como zoonosis a los seres humanos. Eso lo hemos visto de forma reciente en muchos casos. O sea, el coronavirus actual, el COVID-19, es el último y el que ha conseguido pues tener más éxito para nuestra desgracia, ¿no? Pero nosotros nos hemos salvado de muchas otras pandemias, yo no sé, por obra yo no sé, de una fuerza sobrenatural, porque el SARS del Medio Oriente, que saltó de los camellos, era mucho más mortal que era otro coronavirus, por cierto, ¿no? Entonces, resolver esta pandemia actual de coronavirus es como, bueno, matamos este fuego, pero esto puede volver a ocurrir, lamentablemente, porque la exposición a animales silvestres que salen de esos bosques que han sido deforestados, pues puede generar pues más contactos y más riesgos, ¿no? de que hayan zoonosis. Por otro lado, el modelo de densidad baja, cuando empezó la pandemia, yo pensé, bueno, yo vivo en un edificio de apartamentos, una torre que, bueno, no sé, son, no sé, 17 pisos. Y yo pensaba, ojalá y viviera en una casa unifamiliar, que no tuviera que usar ningún ascensor, tal, pero eso no es la garantía de que no se propaguen más las epidemias, porque en estos suburbios que hay en la ciudad de Panamá, como había mencionado, son muchos de esos un modelo de edificación unifamiliar. Lo que pasa es que a la práctica no son
unifamiliares, sino que son multifamiliares en espacios que son para una familia. Y eso dificulta aún más el resguardarse cuando alguien está enfermo y que no se contagie el resto de las personas de la familia, ¿no? Y después imaginaba, bueno, estas zonas dispersas que están alrededor de la ciudad de Panamá, que dependen de un automóvil, muchas veces esta población no tiene automóvil. Y para poder acceder a un supermercado, a una farmacia, etcétera, dependen de los autobuses clandestinos o de los propios autobuses públicos, que allí hay más riesgo de contagios. Entonces, las ciudades que son de unas densidades medias y más compactas permitirían que una persona pueda ir caminando a hacer todas las diligencias que necesita en un momento como el de una cuarentena, como la que nos encontramos. Entonces, esos son los aspectos que yo veo como negativos de un modelo de disperso, ¿no? Y sus potenciales implicaciones con mayor riesgo de contagios. Muchas gracias. No sé si puedo hacer ¿quería hacer un complemento? Sí. Sí. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con Graciela. Pues estamos ante una emergencia y muchas de las respuestas han sido reactivas, ¿sí? Las posiciones, esta idea de repensar lo doméstico, lo íntimo, lo particular, pues ha puesto en evidencia problemas que venían desde antes de la pandemia. O sea, ahora nos percatamos de que hay familias que no tienen luz o que no tienen un balcón o que no tienen vistas. Evidentemente es un problema que hay que resolver, pero no lo generó la pandemia, simplemente lo evidenció. Yo pienso que tenemos que ser un poco más proactivos y justamente pensar en de dónde surgió esto y sobre todo las grandes posibilidades que tenemos de que esto vuelva a pasar. Así que la respuesta, seguramente ya un poco más calmados, tendrá que ir dirigida hacia nuestra relación con la naturaleza y cómo los modelos urbanos y las ciudades compaginan mejor esta situación, ¿no? Por supuesto, desde la responsabilidad de cada uno, no andar comiéndose animales vivos por ahí, pero también el desgaste al que hemos sometido la naturaleza pues ha provocado estos desequilibrios. Y luego pensando complementa sencilla, y es que los recintos feriales nacieron mestizos, o sea, no hay una tipología propia. Como les dije, se apropiaron de una tecnología de los viveros o de los invernaderos, con lo cual digamos que no tienen moral para decir que luego no se puedan reconvertir en otras cosas. Esa ha sido como una gran fuente de inspiración. Y el otro ha sido el de los hangares de aviación, que es muchos de los casos de Latinoamérica, estos grandes. Con lo cual, digamos que ya ellos nacieron reconvertidos, así que no les queda otra que seguir adaptándose desde esa concepción moderna. Ok, gracias. Tenemos una pregunta para Paula, que la he formulado yo, que me interesa saber qué pasó, qué fue de ese pueblo. En algún momento se cortó se conoció cómo ya se controlaba la enfermedad, se fue transformado, se reconvirtió. Si nos comentas eso, Paula. Gracias, Almir. Sí, hoy por hoy Agua de Dios es una población común y corriente. Digamos que su transformación y digamos el cambio de esa vida cotidiana que había impuesto la enfermedad se fue transformando después de la década de los 60, cuando se introdujeron los tratamientos terapéuticos poliquímicos. Empezó a reducirse la población enferma y pues básicamente pues ya con un tratamiento y con una reducción de población enferma pues se redujeron los contagios. Hoy por hoy la lepra existe, realmente es una enfermedad generada por un bacilo y la gran mayoría de nosotros hemos estado expuestos a ese bacilo. En realidad las investigaciones de la lepra han mostrado que es una enfermedad que necesita una combinación de factores para que realmente se desarrolle. Entonces,
se necesita un sistema inmune pues muy bajo y también situaciones nutricionales y sociales que por supuesto en el siglo XIX no eran como las mejores y principios del siglo XX tampoco, y que por supuesto fueron mejorando con el paso de los años. Entonces pues prácticamente que hoy es muy extraño que ocurra un caso de lepra, aunque existe. En una detección temprana pues básicamente en una persona no logra desarrollar un síntoma grave. Entonces hoy por hoy es una población común y corriente. Hay algunos enfermos todavía en los albergues. Están los hospitales, pues es una población que yo creo que tiene la mayor cantidad de hospitales posibles en, en metro cuadrado de Colombia, y de hecho una de sus grandes preocupaciones era si habían vivido tanto tiempo, digamos, pues entre comillas, pues gracias a la enfermedad, porque recibían además dinero de lo que después sería el Ministerio de Salud, pues hoy por hoy pues ya no existe tanto la enfermedad, entonces ellos como era el sistema de sostenimiento. De hecho se han planteado muchas posibilidades, ellos se han ofrecido también para hacer sitios de rehabilitación, porque evidentemente tienen unos espacios pues adecuados hospitalarios para rehabilitación, y es interesante pensarlo también en este contexto actual, porque es una población que tiene una infraestructura hospitalaria, yo creo que más robusta que cualquier otra población de ese tamaño, justamente. Paula, perdón. Disculpa, aprovecho No, una no. vez, preguntaba a Reina que cuántas personas vivieron ahí, eso también me pasó por la cabeza. ¿La población la tienes? La población hacia 1950, cuando llegan 500 personas, está por encima de los 3.000 habitantes. Al principio, en realidad fueron pocos porque se estaba estipulando alrededor de 40 casas. No hay dato demográfico al inicio de la fundación. Después sí se van a tener los registros de la población enferma. Y hoy por hoy no sé el dato, sabes que no he mirado cuánta población hay hoy por hoy, pero pues hoy por hoy es una población pues común y corriente como cualquier otro pueblo en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Creo que estamos en tiempo, ¿no? No sé, Almir, si nos quedaba alguna última pregunta, porque ya estamos en las 2 horas que habíamos estipulado, con todo lo que nos pasó, pero bueno, estamos en las 2 horas. Creo que había una pregunta que tú habías hecho, Almir, ¿no? A Graciela, de las palmeras, Sí, de la... bueno, a ver, que esto es casi como una... Graciela, viendo lo que que hemos hablado mucho rato de las palmeras en la zona del canal, ¿tú crees que hay una razón sanitaria para las palmeras? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Almir por la pregunta, y es casi como una sesión de trabajo, ¿no? Porque Almir es coinvestigadora del proyecto de investigación sobre la historia urbana de Fuerte Clayton. Sobre todo pues en el tema patrimonial, Almir tiene esa tarea heroica, ¿no? de reivindicar ese patrimonio que está pues un poco olvidado, ¿no? Desde el punto de vista del valor que eso pueda tener para Panamá. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de las palmeras, yo pienso que no hay una vinculación entre utilizar palmeras y un tema sanitario. O sea, yo pienso que más bien era como parte de una ornamentación y muchas veces utilizada para reforzar o jerarquizar espacios, ¿no? Edificios institucionales, militares, o algunas calles principales de poblados. Y se volvió, o sea, se difundió por toda la zona del canal, en todos los poblados y fuertes, de tal forma que esa es como también una parte importante de esa imagen, ¿no? de la zona. Pero yo pienso que, bueno, no pienso, o sea, cuando el coronel
Gesal, que era el que estaba coordinando todas las labores de construcción del Canal de Panamá en su última fase, se preocupó por generar una imagen o que todo aquello que desarrollaran tuviera una estética, ¿no? Y como una imagen de lo que le llamaban, que eso es otro tema, aparte de lo de la sanidad, que la imagen de imperio, ¿no? Yo pienso que tal vez esas palmeras reales hicieron fue realzar y como marcar hitos, ¿no? Dentro de los poblados y fuertes. Una pregunta, ¿los 180 metros contaban de la palmera hacia afuera? Por eso... Bueno, Ajá. bueno, en realidad eso no lo especifica Gorgas. No. O sea, Gorgas dice alrededor de las casas y de los poblados. O sea, la idea era crear en un poblado todo un ambiente sin mosquitos, ¿no? Entonces se supone que hay un cordón alrededor de los poblados en donde eso no hay árboles, arbustos, o sea, marcando esos 180 metros. Pero además, a su vez, en términos generales, todos los espacios entre los edificios pues se dejaron bastante austeros, ¿no? Libres de vegetación, un poco por eso, ¿no? Pero tal vez, y es una cosa que ya es una hipótesis mía, en un principio las medidas tal vez fueron bastante exigentes y aplicadas a rajatabla, pero al paso del tiempo y cuando ya el mosquito y las enfermedades estaban controladas, tal vez ya no eran tan rigurosos y permitieron pues ese crecimiento aledaño a las casas, ¿no? Pero ese paisajismo tan cuidado, yo pienso que siempre fue una preocupación porque la visión del trópico de los norteamericanos era como, hay algo que daba miedo, algo que nos van a enfermar, el trópico. Entonces se crearon como todas estas bolsas así cuidadas de ambiente, ¿no? De poblados, en donde digamos que el trópico estaba domesticado, ¿no? De alguna forma. Y despejado. Es como el miedo a la selva nativa, Sí, abrir sí. esos grandes terraplenes, al final la palmera, o sea, un paso más y se convierte en columna. Entonces es el árbol más arquitectónico que hay. Sí. Columna imperial. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esto estamos haciendo el cierre. Muchísimas gracias y hago mías las palabras de Narella que dice muchas gracias, excelentes intervenciones. También saludan desde México Reina Loredo. Ha sido una excelente instancia de intercambio, de saberes, de experiencias. Y bueno, gracias a ICOMOS Panamá por organizar este evento. Para mí fue un honor estar moderando junto con Almir esta sesión. Y muchísimas gracias, entonces, una vez más, por compartir sus saberes y experiencias en el día de hoy. Almir. Recuerden que hemos grabado las presentaciones y van a estar disponibles en el canal de YouTube de ICOMOS Panamá y también en Facebook. Igual yo me sumo al agradecimiento a todos los participantes y a los expositores. Genial, cosas que parecen tan diversas, tienen un hilo conductor y nos permite tener una mirada también desde varias perspectivas de cómo se ha manejado la enfermedad a través del tiempo. Y bueno, yo creo que si tuviéramos más tiempo podríamos sacar conclusiones a través de vincular, ¿no? lo que cada uno ha dicho, pero se toman en general pues muchas ideas y aprendizajes yo creo que el llamado que se hace es para que nosotros desde la perspectiva del patrimonio y de la arquitectura veamos cuál es el rol que nosotros podemos jugar en ese cambio de la estructura física, ¿no? De la sociedad en pro de minimizar los efectos de la enfermedad. Gracias a todos. Y entender también la naturaleza humana, ¿no? A través de la historia, que estamos en cierta forma
desprotegidos también, entender qué tan pequeños somos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, quedaron algunas, quizás alguna otra pregunta, pero bueno, una segunda instancia sin duda va a venir porque realmente fue un éxito total. Felicitaciones a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego a todos, gracias.